volver a verles, porque cuando nos fuimos de esta casa, quizás pensamos que nunca nos íbamos a volver a ver porque se veían noticias terribles, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, es misericordioso, y por eso nos tiene en este lugar. Por eso nos ha dado una nueva oportunidad. Yo siempre lo vi así, de esa manera. Y yo se los decía en una vigilia predicando. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Y por eso viene este día que el siervo me pide que predique, viene a mi mente todo ese montón de cosas que pasaron y que nos han dejado una reflexión. Yo creo que cada quien tiene una reflexión en su vida. ¿Y por qué darle la gloria y la honra a Dios? Así es que vamos a entrar a la palabra del eterno Dios y ahí vamos a ir diluyendo lo que Él quiere que nosotros aprendamos esta tarde. Porque ese es el propósito del eterno Dios cuando nos trae a este lugar, que cada día nos alimentemos y fomentemos nuestra vida para su servicio. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 21 y versículo número 13. Cuando usted lo tenga me dice amén. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo número 13. Vamos a dar lectura honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al poder de su Santo Espíritu. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, eterno Dios, en esta hora, por tu bondad, Señor, y tu infinita misericordia. Sé, Señor, que tú traes una palabra fresca para nuestras vidas en esta tarde, Señor. Te pido que abra nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir esta palabra, Señor, y que ella haga eco en nuestras vidas y que esta palabra, Señor amado, venga, Señor, a cumplirse en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo te doy gracias, Padre eterno, amén y amén. Tomen sus asientos, hermano. Como les decía al principio, estas cosas dejan una grande reflexión a nuestras vidas. El tiempo que pasamos encerrados, el tiempo que algunos dejamos de trabajar, ¿verdad? No sé usted, pero yo me agobié. Yo que estaba acostumbrado a trabajar todo el tiempo y que gracias a Dios dentro de las empresas que he trabajado nunca me dieron vacaciones. Y hoy tuve unas vacaciones muy largas, casi 6 meses. Pero como les decía, eso viene a buscar en cada uno algo. Dios tenía, mire, como todo esto Dios lo tenía preparado. Todo esto, su palabra dice que había de suceder y sucedió. Y que van a suceder cosas peores, dice la Biblia, porque a Jesús le preguntaron los discípulos en el capítulo 24 de San Mateo que les dijera cuándo iba a ser el fin. Y él les hizo una lista: terremoto, guerra, todo, pestilencia, hambre. Entonces quiere decir que esto es solo un poquito de lo que va a suceder. Y les dijo algo más: esto es principio de dolor. Hermano, si nos causó dolor esto, imagínense, solo es el principio. ¿Qué nos hace reflexionar esto? Que debemos de estar preparados. La gente se afligió, la gente se preocupó, la gente lloró, algunos se murieron hasta
de preocupación, no por la pandemia, pero esto Dios lo mandó para que usted y yo, que somos sus hijos, nos preparemos para el encuentro en aquel día. Como les decía, si esto es principio de dolor, nosotros debemos de entender que van a venir cosas peores, pero debemos tener la confianza que su palabra dice que un día van a sonar las trompetas. Un día van a sonar las trompetas. Yo no sé si usted se alegra, pero cuando yo leo allí en 1 Tesalonicenses 4:16, yo me alegro. Porque sea que yo esté muerto o que esté vivo, dice su palabra, que vamos a ser arrebatados, que vamos a ser levantados, que vamos a llegar a las nubes con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento cuando Él venga por la iglesia que se está preparando. Con voz de mando, dice su palabra, con trompeta de Dios. Entonces ese tiempo yo reflexioné todo el Padre, ¿qué es lo que he hecho bien? ¿Qué es lo que he hecho mal, Señor? ¿Qué es lo que de mí no te ha agradado, Señor? Y por eso yo nunca, casi siempre que predico, yo nunca le pongo tema a la predicación. Pero Dios me decía, ponle este tema. Y el tema es servir a Dios, es un privilegio. No sé cómo lo toma usted. Si es un privilegio servirle a Dios. Y servir, mire, no es solo para el líder. Servir no es para el diácono. Servir no es solo del pastor. Porque la palabra servir implica también adorar a Dios. Implica ministrar, y implica lo que más se puede tomar, obediencia. Cuando nosotros tenemos obediencia a Dios, el servirle es un agrado para nosotros. Cuando nosotros tenemos obediencia hacia Dios, el venir y darle el servicio al Señor nos agrada, porque no venimos a agradar al ojo del hombre, venimos a agradar al eterno Dios. Venimos a agradar a aquel que nos dio la vida, al que hizo los cielos y la tierra. Por eso su palabra nos lleva a esto. Y podía cualquiera decirme, hermano, pero si lo que leyó no tiene nada que ver con servir. Pero no, tiene mucho que ver. Porque al que estaba diciendo estas palabras era el apóstol Pablo. Pero para poder entender eso tenemos que ir hasta allá al principio de este libro de los Hechos, donde Lucas, el autor, él empieza a relatar aquel momento cuando después de que nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, el capítulo 1 comienza Lucas narrando después de la resurrección de Jesucristo, dice que Él estuvo 40 días con sus discípulos y que luego los llevó al monte y allí se despidió de ellos. Fue alzado en las nubes y dice que los discípulos se quedaron viendo para arriba cuando Jesús iba sobre una nube hacia los cielos. Se les apareció un ángel, dice, y le dijo: varones galileos, a este mismo Jesús que ves hoy subir en una nube, ese mismo va a venir también por ustedes. Y es lo que dice Tesalonicenses, que yo le digo que a mí me gusta y yo espero ese día. Yo le digo: Señor, pon atentos mis oídos a escuchar esas trompetas. Pon atentos mis oídos a poder oír esa voz de mando. Porque así como les dijeron allí a los discípulos, los ángeles que les dijeron que así como lo vieron ascender a los cielos, así lo vamos a ver descender, que venga por una iglesia que esté preparada.
una iglesia que le busque, una iglesia que se esfuerce, una iglesia que cada día se prepare para ese encuentro. Por eso les decía que el servir implica eso, adoremos a Dios en todo momento. Ministremos cuando nos toque que ministrar. A veces nosotros, el siervo como nos hacía el llamado a poner manos cuando el día lunes para la oración, y casi que nadie pasaba a poner manos. Y yo decía, bueno, no sé qué puede pensar el hermano cuando yo le ponga manos, pero no, es que Dios a eso nos ha llamado, a ministrar y a obedecer a su palabra. Y ahí sigue ese relato, necesitan la iglesia ir avanzando. Viene el día del Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, vienen los discípulos, después de que han recibido el Espíritu Santo, van a predicar y se van añadiendo muchos y muchos. Mire, en este libro hay un montón de enseñanza sobre lo que es el servicio. Porque dice que cuando ya estaban muchas personas que habían recibido a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, dice que necesitaron ayuda a los discípulos. Los apóstoles dijeron, no podemos nosotros servirle a la gente y predicar la palabra. Necesitamos que nos ayuden. Y escogieron, ¿qué escogieron? Diáconos, dice la Biblia. O sea, servidores. Llamaron a 7 diáconos, entre ellos Esteban. Pero aquí viene el punto. Esteban dice que él, cuando era lleno del Espíritu y él salió a predicar, él fue arrestado, fue apedreado, fue muerto, pero ante un personaje que había tomado las riendas, porque él, oiga bien, dice que él sentía celo por Dios. Un hombre llamado Saulo de Tarso, lo menciona la Biblia. Dice que él había pedido al Sanedrín y a los ancianos, les había pedido autoridad para perseguir a aquellos que habían convertido en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, ante su presencia, mataron a Esteban, y aún las ropas de Esteban se las tiraron a los pies de Saulo. Pero este hombre después, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, tuvo un encuentro. Y creo que todos sabemos este encuentro. Dice que como por la misma persecución, los cristianos de ese entonces, de la iglesia primitiva, habían emigrado a otros lugares, pero él pidió cartas para irlos a seguir y para traerlos a Jerusalén para castigarlos. Y dice que este hombre, yendo de camino, tuvo un encuentro con el que le salvó a usted y con el que me salvó a mí. Un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando iba de camino, una luz lo derribó al suelo. Algunos predicadores dicen que lo tumbó del caballo. Yo no puedo decir, la Biblia no lo dice. Lo único que dice es que lo tiró al suelo. Y que de ese resplandor él no podía ver, y él preguntó que quién eres. Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le dijo que persigues a mis escogidos,
No, me persigues a mí, porque yo les he dado vida a ellos, porque yo les he dado un nuevo camino, porque yo les he dado una nueva esperanza, esa esperanza que también es dada a cada uno de nosotros. Y dice que este hombre es llevado a Damasco. Allá se le dice lo que tiene que hacer. Allá se le dice que ha de comenzar un ministerio en su vida. Ya no como él lo quería, porque él siendo judío, siendo un rabino, siendo una persona preparada, porque él no era ninguno que no supiera nada sobre la ley. Aún por eso dice que él sentía ese celo, porque él decía de que era contra Dios lo que estaban haciendo. Pero en ese momento conoció al Mesías, en ese momento conoció al Hijo de Dios, en ese momento conoció al que le hizo llegar a este camino. Y sabe que cuando iban a Ananías, iba a orar por él, Dios le dijo: yo le voy a enseñar que va hasta padecer por mí, le dijo Dios a Ananías que le dijera. Y eso fue cierto. Pablo sufrió. Donde quiera que iba, a él lo atacaban. Donde quiera que iba, él ya iba con, aún hasta nosotros, si hubiéramos estado en ese tiempo, que se hubiera venido, que hoy va a predicar el hermano Pablo, ¿cree que usted lo hubiera recibido así bien contento? ¿Verdad que no? Porque sabía que perseguía a la iglesia, porque sabía que mataba a los que se hacían llamar cristianos. Entonces, pero todo eso lo tenía encima el apóstol Pablo. Pero él no le importó nada de eso. Él no le importó, porque sabía que el propósito de Dios era otro. Sabía que el propósito de Dios es que se extendiera el reino de Dios. Porque a causa de todo el trabajo que el apóstol hizo, el evangelio ha llegado hasta acá donde nosotros estamos. Él empezó a predicar afuera de Jerusalén. Él empezó a predicar afuera de Israel. Él se fue a Grecia. Él estuvo al lado buscando todo lo que era el imperio romano. Por toda el Asia Menor anduvo predicando, extendiendo el evangelio. Pero a él solo decía, a mí solo malas noticias me dan. A mí me dice: si vas a tal lugar, no vayas, porque te van a matar. Si voy a tal parte, no vayas, porque allá te están esperando. Pero él sabía que era consecuencia de lo que él había hecho anteriormente, ¿verdad? Era consecuencia de que él había sido perseguidor de la iglesia y que ahora él llevaba el conocimiento de la palabra de Dios, dando a conocer a Jesús resucitado, ¿verdad? Sabía que esa consecuencia las tenía que pagar y él iba, se esforzaba. Y por eso cuando llega este momento, en esta porción que leímos, él está en una casa de otro diácono. Imagínense que él allá al principio mató a un diácono y hoy estaba en la casa de otro diácono, Felipe. Y allí llegó un profeta, Agabo,
El profeta Agabo llegó ahí a la casa de Felipe, donde estaba reunido, porque Pablo pensaba agarrar camino hacia Jerusalén. Y la gente le decía, no vaya, Pablo, allá te van a matar. Pero él decía, no importa, si yo he de morir, no importa. Y llega este profeta y dice de que el cinto de Pablo lo agarró, se amarró los pies, se amarró las manos y le dijo, así van a amarrar al dueño de este cinto. Así van a amarrar al dueño de este cinto. Y Pablo ya sabía, es mío, entonces a mí me van a amarrar. A mí me van a amarrar Pero por eso cuando él le dice, se despide de ellos y le están diciendo que no agarre camino hacia Jerusalén, él les dice estas palabras que leímos en el versículo 13 del capítulo 21 de los Hechos. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Se sentía quebrantado de corazón Pablo al ver que los hermanos lloraban por él. Porque yo estoy dispuesto no solo ser atado, porque eso es lo que le estaba diciendo el profeta, no solo ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué implica? Un hombre al servicio de Dios. Un hombre que no le importó nada. Aun cuando se presentó ante las autoridades, dijo, yo tengo de qué gloriarme. Soy judío. Tenía dos nacionalidades, era romano también. Por eso en una ocasión cuando lo querían azotar, dijo, ¿cómo es posible que van a azotar a un ciudadano romano? Entonces vieron, siguió las credenciales y sí, era ciudadano, ya no lo azotaron. Él había sido crecido en Tarso, en una ciudad que es el sur de lo que ahora conocemos de lo que es Grecia. Allí él se crió. Y como en ese tiempo había la transición había vivido la transición del imperio griego y estaba el imperio romano, él podía los dos idiomas, tres con el hebreo. O sea, Pablo no era ninguno desletrado, ¿verdad? Era letrado totalmente, conocía. Pero él dijo, eso a mí no, yo lo tengo como basura, dijo. Con tal de servirle a aquel que me ha rescatado, aquel que me abrió los ojos, aquel que abrió mis ojos, con tal de servirle a él, no me importa, y si he de morir, voy a morir. Una vida al servicio de Dios. Y por eso les decía, servir a Dios es un privilegio. Servir al eterno Dios es un privilegio. Y lo digo, lo sostengo. Eso es lo que me tiene en este lugar a mí. Si supieran a veces cómo me cuesta irme, pero no me importa. Con tal de darle servicio a Dios. Con tal de agradar a Dios. No agradar al siervo. No agradar al líder. No agradar a ninguno. Agradar a Dios. Agradar al Eterno, porque Él es el único que se merece toda honra, toda gloria. Porque si Él no hubiera enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, nosotros no tuviéramos esta oportunidad. Como tampoco la tuvo allí en ese momento
el apóstol Pablo. Si él hubiese sido solo perseguidor, pero Dios, ¿sabe? Una mañana decía algo el pastor en la predicación, que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso es cierto. Porque a veces queremos hacer las cosas, pero no las podemos hacer. A veces nosotros de nuestra voluntad, pero si no ha dado el permiso Dios para hacer las cosas, no se hacen. Eso le estaba sucediendo al apóstol. Él quiso hacer las cosas a su modo. Él quiso defender a Dios a su modo, pero no. Dios lo hizo trabajar como Él quería. Dios le hizo servirle como Él quería. Entonces nosotros debemos de tomar ejemplo de estas cosas, porque todo lo que en la palabra de Dios está escrito es para que nosotros agarremos ejemplo y busquemos darle un mejor servicio al eterno Dios. Porque ya les digo, el servirle no solamente es para los que están en un ministerio, el servirle es para usted que está ahí sentado. Dígame usted a cuánta gente donde usted trabaja le habla de la palabra de Dios. A cuánta gente que le rodea en su casa le habla de la palabra de Dios. Eso es servicio. Eso es servirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús dio una orden en el libro de San Mateo 28, 16, si mal no recuerdo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por eso les digo, el trabajo suyo es predicar el evangelio. ¿Dónde? ¿Necesariamente aquí en el púlpito? No. A veces en nuestra casa tenemos a los que les tenemos que predicar y no les predicamos. A veces en nuestros trabajos tenemos a quien predicarle y no les hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Y es un mandato. Y es un mandato, y por eso les decía, un sinónimo de lo que es servir es obedecer. Y si no obedecemos a lo que está escrito ahí en lo que les decía, les mencionaba del Evangelio de Mateo 28, 16, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. No va a preparar un gran sermón, nada más le puede decirle a aquel compañero y decirle: Jesús te ama. Jesús quiere que tú te rindas la vida a Él. Lo necesita. ¿Cuántos tienen tal vez algún compañero que sea adicto al alcohol, adicto a la droga, y nunca le ha dicho: Jesús te puede cambiar? Jesús puede hacer un milagro en ti. Y lo tenemos ahí cerca. Y estamos a la par de Él. Pero eso es parte de nuestro ministerio. Esa es parte de llevarle el conocimiento de la palabra de Dios al mundo. No, pero a veces que nosotros queremos solo el púlpito. Y no. Ciertamente, Dios tiene misericordia de nosotros y nos presta este lugar para poder llevar su palabra. Pero afuera está la necesidad. Aquí nosotros, yo puedo decir cuántos son salvos, amén, podemos decir todo. Pero allá afuera voy a ir a preguntar cuántos son salvos. No, allá tengo que llevarles la salvación a ellos. Tengo que llevarles a presentarles a Jesús como único y suficiente Salvador. A ellos tengo que llevarles al conocimiento que hoy un día vino a mi vida y que me ha dado este
privilegio, como decía, el servirle a mi Dios es un privilegio. Que sea un privilegio para usted también el servirle a Dios. Llévele la palabra al que le necesita. Dice de su palabra que nosotros, para servir a Dios, lo tenemos que hacer de todo corazón y con nuestra alma. O sea, pide requisitos Dios también. No solo es servir por servir. Y leamos en el libro de Josué, capítulo número 22. Josué capítulo número 22 y versículo 5. Leemos su palabra, donde hace esta recomendación. Josué tiene al pueblo de Israel, la ha conquistado antes de pasar el Jordán. Conquistó, le dio a una parte a la tribu de Rubén, a la tribu de Manasés, pero les dice: ayúdenme a conquistar el otro lado del río para empezar a repartir a las demás tribus. Entonces terminan las batallas y ellos conquistan el otro lado del río y manda para sus tierras a la tribu de Rubén, a la tribu de Manasés y a la tribu de Gad. Y él les hace esta recomendación. Dice el versículo 5 del capítulo 22: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Oiga, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y les sigáis a él, y sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. O sea, sirvámosle al eterno Dios con todo nuestro corazón. Sirvámosle con toda nuestra alma. En el libro de los Salmos, en el capítulo 2 y versículo 11, dice de que le debemos de servir hasta con temor, con temblor. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo, 3 veces santo es Él. Entonces nuestro servicio debe de ser de tal manera. Vivir apartado, vivir en santidad para darle el mejor servicio, el servicio que Dios se merece. Ahora bien, viene otro requisito para servirle a Dios. Y en el Salmo número 100 y versículo número 2. Esto lo hemos oído muchas veces. Vea lo que dice, o leámoslo mejor dicho. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Mire, ¿sabe por qué cuando estaba sacando esto lo antepuse la anterior? Esto estaba para decirlo primero, pero ¿sabe por qué lo puse yo así después? Servid a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Porque fíjese que nosotros a veces si nos preguntan y usted le sirve a Dios de corazón, decimos que sí. ¿Le sirve con toda su alma? Decimos que sí. Pero esto que dice el versículo 2 del Salmo 100, a veces nos cuesta. A veces nos cuesta como servidores. A veces nos cuesta venir con alegría a la casa del eterno Dios, ¿verdad?
Porque a veces venimos de nuestros trabajos y quizás hayamos tenido un mal día, pero tenemos que venir a servir. Y no venimos con alegría, mucho menos con regocijo a presentarnos delante de Dios. O a veces salimos peleados de la casa, ¿verdad?, con nuestras esposas o nuestros esposos. Y venimos a servir, no venimos con alegría. Por eso les decía, yo antepuse eso y dije yo, no, sí podemos decir que lo hacemos de corazón, sí podemos decir que lo hacemos con el alma, pero no todas las veces entramos con alegría, no todas las veces cruzamos esa puerta con alegría. A veces que tal vez hasta alguna enfermedad que nos haya llegado nos ha amargado y venimos, pero venimos. Entramos a este lugar, pero no traemos alegría. Pero el salmista David decía así, que le sirvamos con alegría y que entremos a la presencia del eterno Dios con regocijo. Dios va a recompensar si nosotros lo hacemos así, aún cargado, aunque vengamos quizás con un gran problema cargándolo. Pero si nosotros nos disponemos a dejarlo allá afuera y entrar con alegría a este lugar, y entrar con regocijo a este lugar, y venir ante su presencia y gozarnos, ¿sabe? Esa carga que dejamos allá ya no la vamos a encontrar, porque el Señor mismo se va a encargar de deshacerla. El Señor mismo se va a encargar de quitarla. Y aunque nosotros vayamos y la vayamos a buscar para llevarla otra vez, ya no la vamos a hallar. Porque el Señor Él dice que la fortaleza del Señor es nuestro gozo. Él nos fortalece, Él nos da el gozo en nuestras vidas. Entonces tenemos que apartar cosas que nos estorban para servirle a Dios. Tenemos que apartar cosas para venir y entrar por sus atrios alegres, felices. Porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el dador de la vida. Cuando nosotros comprendemos eso, amado hermano, es suficiente para servirle a Dios. Cuando nosotros comprendemos que si solo con el hecho de que usted cada mañana abra sus ojos y pueda poner los pies sobre la tierra, es un gran privilegio de parte de Dios. Uno se pone a pensar usted en ese momento cuántos ya no pudieron poner sus pies sobre la tierra. Cuántos ya no se levantaron de la cama porque la enfermedad lo doblegó. Y Dios ha sido bueno y nos permite a nosotros levantarnos, nos permite ponernos de pie. Y somos tan ingratos que quizás ni en ese momento le hemos dado gracias. Somos tan ingratos porque el tiempo nos apresura, tenemos que prepararnos para salir a trabajar, tenemos que prepararnos para hacer nuestras diligencias y se nos olvidó darle las gracias al que nos ha levantado de esa cama. Pero yo les hago este llamado esta tarde, que le sirvamos al Señor con alegría. Que le sirvamos al Señor con regocijo. Y sabe que yo siempre digo, Señor, yo no quiero llegar a hablar solamente por hablar. Yo quiero que una palabra quede en el corazón de mis hermanos. Y como comentábamos con el hermano Jaime allí antes de iniciar el culto, a veces de 100 personas que están en un lugar, la palabra que llegó solo es para una. Pero si esa una persona la recibió en su corazón y se fue para su casa y alcanzó la misericordia del eterno Dios, se hizo todo. Se hizo todo. O si cada uno de nosotros una palabra nos tocó, porque la palabra que Dios manda cada día, cada predicación, es una semilla que va para nuestros corazones. Allá nosotros
si la dejamos germinar. Allá nosotros si la dejamos que ella crezca y que ella dé frutos en nuestras vidas, en nuestros corazones. La palabra que Jesús le dijo a Pablo cuando lo tiró a tierra, esa palabra germinó, creció y dio fruto en Pablo. La palabra que nosotros recibimos cada día en este lugar, que también germine en nuestros corazones, que crezca, que dé fruto en nuestros corazones, para darle un mejor servicio a nuestro Dios. Y como les decía, no es esto solamente para los que usted ve sirviendo dentro de la congregación. Esto es para todos, porque usted es siervo del Altísimo, porque usted es hijo de Dios, porque usted es de la familia del eterno Dios, y lo oíamos en las predicaciones de esta mañana. Somos el pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, decía el apóstol Pedro. Y sabe que ahí está la esencia y el detalle de esto, porque ¿para qué dijo Pedro que nos había llamado, que nos había hecho nación santa, para que nos había hecho pueblo escogido? Dice que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Si a usted el Señor lo ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, pues predique esa luz, lleve esa luz. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: mantén encendida esa llama. Esta tarde Dios nos dice: mantengamos encendida esa llama. Ejemplos muchos tenemos en la Biblia. Si usted se recuerda de las vírgenes cuando estaban esperando al esposo, 5 estaban preparadas, 5 tenían encendidas sus lámparas, las otras también las tenían encendidas, pero habían olvidado un detalle: tener más aceite. Y así tenemos que ser nosotros también, estar preparados. El aceite, ¿qué? El aceite que nos llene, la palabra de Dios, la oración, el no descuidarnos. Ese es el aceite que nosotros debemos de tener para mantener nuestras lámparas encendidas. Porque un día va a venir nuestro Señor Jesucristo, va a hacer sonar esas trompetas. Y lo importante es que nosotros nos levantemos. De ahí lo que acontezca, que acontezca. Pero lo importante es que como iglesia en ese momento nos levantemos. No tengamos la idea que muchos tienen, que dice que de allá de la tribulación van a salir. Eso es mentira. Eso es mentira. Nosotros nos vamos a salvar cuando las trompetas suenen. Si es que no hemos muerto, dice su palabra, que vamos a ser transformados y vamos a ser tomados. Que no se nos olvide esa visión. Que no se nos olvide de que ese es el punto al que Dios nos va a llevar. Porque de qué nos sirve venir, estar 1 hora, 1:30 en este lugar, si nuestra visión no es esa. Si nosotros nuestro propósito no es un día encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, creo que en vano estaríamos acá en este lugar. En vano estaríamos acá haciendo el sacrificio de tener el cuerpo aquí sentado en esta silla. Mas si nuestro propósito y nuestra visión es ese momento, Dios nos dará recompensa. Pónganse de pie. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios eterno, por tu bondad, Señor, y tu infinita misericordia, porque tú eres grande, Señor, y tú nos has permitido que en esta tarde, Señor,
poder meditar en tu palabra, Señor. Ayuda a que cada uno, Padre, tomemos un compromiso, Señor, para contigo. Que cada uno, Señor amado, podamos estar, Padre Santo, con esa disposición, Señor, de servirte, Señor, porque tú, Padre bendito, te mereces toda honra, toda adoración, Señor. Tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros en este tiempo, Señor, que han habido dificultades en este tiempo, que quizás, mi Dios amado, nosotros quizás perdimos a algún familiar, Señor amado, que quizás, Señor amado, aún quizás nos enfermamos en esta pandemia, Señor, pero tú tuviste misericordia de nuestra vida, tú nos sacaste, Señor, de ahí, pero Padre Santo, para que tengamos un propósito. Para que tengamos, Señor, en nuestras mentes, Señor, que lo mejor, Padre Santo, que podemos hacer para ti es dedicar nuestras vidas, Señor, a tu presencia. Es dedicar, Señor, nuestro ser, Padre Santo, como este hombre que dijo que no le importaba el ser atado, que no le importaba aún el morir cuando él viajara allá a Jerusalén, si lo hacía por tu nombre, Señor Jesucristo, que nosotros agarremos esa convicción, mi Dios amado, para que también, Padre Santo, nos presentemos delante de ti y podamos darte, Señor, el servicio, lo mejor que tú quieres de nosotros, Señor, es esa obediencia, Señor, que cada día, Padre, podamos, oh Dios, disponernos, Señor, en oración, que podamos disponernos, Señor, en leer tu palabra, que no descuidemos todas estas cosas, Señor amado, que un día, Señor bendito, nos darán, Señor, una grande recompensa delante de ti, porque dice tu palabra que en aquel momento ya no habrá más afán. Y en aquel momento ya no habrá más dolor, Señor amado, cuando estemos en tu presencia. Si solo el pensar en eso, Señor, nosotros podemos sentirnos, Señor, felices, regocijados de saber, Padre Santo, que aunque aquí hayamos sufrido, Señor, en esta tierra, que aunque aquí, Señor, hayamos tenido dificultades, que aunque aquí, Señor, hayamos tenido dolor, que aunque aquí, Señor, quizás hayamos acarreado, Señor, una enfermedad en nuestras vidas, Señor, durante el transcurso que hayamos estado acá, pero dice tu palabra que allá ya no habrá más dolor. Allá ya no habrá nada por qué sufrir, sino que estaremos delante de tu presencia, Señor amado, delante, Señor, de ti, y poder contemplarte tal como tú eres, ver ese rostro resplandeciente, Señor, ver, Señor, tus ojos, que dice tu palabra, que son como fuego, Señor amado. Ayúdanos, Señor bendito, a tener esa convicción, Señor, de que te veremos cara a cara, Señor. Y estaremos frente a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes, Señor, en esta hora, en esta tarde, Señor. Que dispusieron su corazón, Señor amado, para poder darte, Señor, la honra, la gloria, el honor que tú te mereces, porque por eso nos acercamos a este lugar, Señor. Agradecidos, Señor, en nuestros corazones por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Asimismo, Padre Santo, te pido que bendigas al dador alegre, Señor amado. Bendice a aquellos que han de depositar sus ofrendas y sus diezmos, Señor amado. Que tú le multipliques al 100 por 1, Señor amado. Que tú les des, Señor, que tú les cuides, Señor, sus trabajos, que tú les cuides, Señor, sus negocios, que tú estés siempre con ellos, Señor amado, porque disponen, Señor, a compartir, Señor, de lo que tú le das para tu congregación. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios eterno, amén y amén.